Ya, eso. Dale, Mirta. Ya. Okay. Ya estamos. Bueno, bienvenidas a todas. Muchas gracias por participar hoy de este nuevo estudio. Hoy nos toca el tema "Nada puedo hacer cada vez que mis hormonas están fuera de control". Esta es la mentira que hoy nos toca estudiar, conversar, reflexionar. ¿Ya? Es un tema bien cercano a nosotras las mujeres y la idea es poder reflexionarlo y pedir ayuda, ¿cierto?, a Dios y a nosotras mismas también, para poder no creer en esta mentira. ¿Ya? El PPT, porfa, Rose. Bienvenidas también a las caritas nuevas, a Karen, bueno, está Gisela, la Cata, la Claudia Blanco, está por ahí también, así que bienvenida. No, no te preocupes. Bueno, vamos a esperar el PPT. Bueno, como les decía, ese es el tema, es la mentira, ¿ya? ¿A qué se refiere un poco esta mentira? Vamos a partir. Que muchas veces nosotros las mujeres utilizamos como nuestras hormonas, por decirlo así, como una excusa para tener un mal comportamiento, ¿ya? Se refiere a, por ejemplo, síndrome premenstrual, menopausia, embarazo, etcétera. Es como decir, hoy día ando con mi periodo, por ejemplo, y ando de mal humor, así que yo puedo gritonear a todo el mundo. O puedo, no sé, decir, enojarme mucho, tener episodios de ira y en el fondo justificarlo a través de esto. Efectivamente, todas hemos tenido temas hormonales, o sea, yo creo que eso es real. Una cosa es eso y otra cosa es justificarlo, en el fondo justificar el mal comportamiento por este tipo de cosas. Por ejemplo, la autora explicaba que muchas veces ella, incluso cuando tenía su síndrome premenstrual, se ponía de muy mal humor, se enojaba muchísimo, se airaba mucho, entonces muchas veces todos como que de alguna forma pagaban el pato por esto, su marido, qué sé yo. Personalmente yo cuando leí este capítulo me hizo mucho sentido, porque justo hace unos días atrás yo andaba de muy mal humor y efectivamente le dije lo mismo a Carlos, a mi marido, le dije, ando en mis días, así que no me hablen. Y efectivamente es increíble cómo uno muchas veces culpa como al tema hormonal para justificar ciertas acciones que no están bien, ¿ya? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente más de alguna vez sí. Sin embargo, algo súper lindo que decía el autor en el libro era que ella decía, ¿qué piensan ustedes? ¿Que acaso Dios le toman estos temas por sorpresa? ¿Le toman estos temas por sorpresa? Entonces, ¿qué pasa? No lo toman por sorpresa. Si ustedes van al versículo que está ahí, en Salmo 139, del 13 al 16, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien, mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en esta gestación. Dios sabe todo lo que nos pasa. Hay otro versículo muy lindo que aparece después en la tarea, y en el fondo tiene que ver con que Dios sabe hasta lo que nosotros vamos a decir.
mucho antes de cuando nosotros articulamos la palabra. Entonces, ¿cómo Él no va a conocer nuestros dolores, nuestro cansancio, nuestra, qué sé yo, estos días, o sea, estos días que a veces son complejos, o por ejemplo para las chicas que están embarazadas, para la Claudia, para las dos Katy, que el embarazo no es tampoco una etapa, yo personalmente creo que tampoco es una etapa así como necesariamente que uno anda súper bien. Claramente, por ejemplo, los últimos meses de embarazo son complejos, uno se siente muy cansada, a veces pasan otras cosas como que se te hinchan las piernas. eh, Sin embargo, Dios conoce todo eso, conoce toda esa como carga, de alguna forma, carga de cansancio que llevamos, de dolor muchas veces, o de que hemos dormido mal. Al igual que el tema de la menopausia, que yo no la he vivido personalmente, pero sí me acuerdo mucho de mi mamá cuando la vivió, que yo sentía que mi mamá andaba súper triste en ese tiempo, y yo creo que era claro, porque las hormonas probablemente estaban revueltas, y sin embargo Dios conoce todos esos procesos de uno, ¿quién más que Él? ¿Ya? Pasemos a la otra. Entonces, claramente, esto no le toma por sorpresa a Dios. Eh, y algo súper importante, Él no nos olvida, Él no es indiferente a estos momentos, Él no hace caso omiso frente a nuestras dificultades, al contrario, Él siempre está atento y está pendiente de lo que nosotros también le queramos pedir. Él nos promete una vida sin dolor, pero, ¿cierto? No nos promete una vida sin dolor, pero sí nos promete, ¿cierto?, suplir todas nuestras necesidades, ¿ya? Y ayudarnos a enfrentar nuestras dificultades. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros en nuestra vida vamos a pasar dolores físicos, quizás emocionales, eh, quizás, no sé, dolores cuando perdemos a alguien, dolores, no sé, un dolor emocional por nuestro hijo, a veces por nuestra familia, etcétera, pero también físicos, también dolores físicos respecto a nuestro propio cuerpo, al cansancio, etcétera. Pero sin embargo, Dios sí nos promete que Él va a estar con nosotros en las distintas dificultades. Él nos va a ayudar, Él va a ser fiel, ¿ya? De hecho, el versículo que aparece acá dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama es fiel y así lo hará, ¿ya? Y que nos santifique. Acá hay algo súper importante, la palabra santifique, santificar, se refiere un poco a que en el fondo nosotros no podemos justificar nuestras malas acciones cuando ya nuestro cuerpo ha sido santificado por Dios. Nosotros somos un cuerpo nuevo, un espíritu nuevo, Dios, Jesús murió por nosotros y en el fondo somos un cuerpo santificado. Y desde ese punto de vista, la ira, las malas acciones, los malos tratos que podemos tener cuando nos sentimos así, no están bien. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a la siguiente. Yeah. Yeah. Por ejemplo, este es Efesios 4:26. Dice, ¿ahí sí? Parece que a alguien se le abrió el micrófono. El 4:26 dice, airaos, bueno, voy a leer el de acá, enójense, pero no pequen. Ahí sí.
¿Me escuchan? Sí. Ya, ya. ¿Qué dice Efesios 4:26? Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes que el sol se ponga y no den lugar al diablo, ¿ya? Dios no nos dice que no nos enojemos, o sea, el enojo es una emoción básica, es parte de nuestra esencia, ¿ya? De hecho, el enojo es parte de las 6 emociones básicas, la alegría, el enojo, el miedo, el temor, el disgusto o asco también que se le puede decir, son emociones básicas. Y el enojo es parte de esa. Pero ¿qué nos dice Dios? Que no debemos enojarnos porque en el fondo el enojo es un peligro, ¿ya? Sobre todo cuando el enojo se transforma en una ira descontrolada. La autora lo primero que parte, una de las primeras historias con las que parte es con la de Caín y Abel, ¿ya? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín sintió envidia por su hermano, ¿cierto? Y él sintió una ira, sintió enojo que lo llevó finalmente a matar a su hermano. Yo no digo que ustedes van a matar a alguien o que yo voy a matar a alguien, pero ¿cuántas veces, y quiero que lo piensen o lo reflexionen 2 segundos, hemos sentido ese enojo como de, no de matar a alguien, pero sí un enojo que a veces nos cuesta manejar, ¿ya? Entonces, esa ira descontrolada hay que pedirle a Dios para irla manejando. Vamos viendo distintos versículos de la Biblia que nos hablan. Aquí tengo a alguien pateando la puerta, espérenme un poco. A veces creemos que expresar nuestro enojo y descontrolarnos nos hace ser más fuertes. En la sociedad de hoy día, no sé, en la misma tele, yo de hecho ya no veo tele, pero un poco lo que uno ve es que en el fondo el que expresa su enojo es como, ay, esa persona es fuerte, esa persona es como, se enfrenta a las cosas, esa persona resuelve sus conflictos. Pero enfrentar las cosas enojándose, airándose, no es la mejor forma de resolver los conflictos. Miren lo que dice Eclesiastés. ¿Me puedes poner la otra, por favor? Eclesiastés 7:9 dice, no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. O sea, ¿qué dice esto? Que finalmente el enojo no es algo del fuerte o del más valiente, sino que el enojo, la ira, es del más necio, el que responde no de la mejor forma. Ya aquí tengo un invitado. Entonces, claramente esa no es la mejor estrategia, ¿cierto? Expresar el enojo sin control, ¿ya? Vamos a la otra, por favor. Ya. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? La respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Ya? A mí me gusta mucho esta porque en el fondo nos está dando un consejo que es que la respuesta calmada, qué sé yo, con tranquilidad, pensarla, va a disminuir el enojo del otro. De hecho, en psicología, cuando yo estaba en la universidad, había como algunas capacitaciones que uno hace a los vendedores, ¿ya? Que se llama, en el fondo, como los tipos de clientes, ¿ya? Por ejemplo, los tipos de clientes, hay clientes muy enojados, clientes que son terribles, que alegan, qué sé yo. Entonces, en el fondo se trabajaba con el vendedor para que ellos aprendieran a dar una respuesta apacible, una respuesta que tranquilizara al cliente, en vez de exacerbar el enojo, de encender los ánimos. La idea, ¿cierto?, era tratar de disminuir esta emoción y en el fondo darle una respuesta. Y yo creo que claramente eso es súper importante porque finalmente cuando uno da una respuesta pasible a algo, no
sé, de alguna forma un conflicto que pueda haber sido tremendo disminuye y puede transformarse en algo mucho más suave, más simple, tener una solución, etcétera. Lo que es totalmente contrario, así en el fondo nosotros nos comportamos de una forma enojada, qué sé yo, descontrolada o con gritos o con ira. Vamos a la siguiente. Aquí hay algo súper importante y es que la ira, el enojo, es parte de la naturaleza pecaminosa, ¿ya? A mí, al hacer el estudio y en el fondo revisar este versículo, que no aparecía en el estudio de la autora, pero yo lo estuve buscando, aquí es súper importante lo que dice. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos. Impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos. Y ahí puse en grande arrebatos de ira, ¿ya? Yo de verdad creo que es primera vez que me fijo bien que arrebatos de ira está dentro de esta naturaleza pecaminosa. Y de verdad cuando lo leí fue como, ¡ah! Y porque es como que uno siempre se fija en los primeros, es como que de alguna forma uno siente que hay otros más terribles, así como inmoralidad sexual o brujería, no sé, como que son más terribles, pero finalmente están todos en el mismo grupo, ¿ya? Dice borracheras, sectarismo, orgías y otras cosas parecidas. Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí yo quedé, ¡ah! Porque es súper directo, es súper claro, ¿ya? Entonces, yo no le voy a preguntar a ustedes, cada una, ¿cierto?, conoce su actuar, yo conozco el mío y de verdad a mí esta palabra, este estudio me vino como anillo al dedo estos últimos días. Yo soy súper sincera con ustedes, me he sentido súper agotada, súper desgastada y he tenido episodios de ira, así de verdad, y lo reconozco y es súper potente porque uno después igual se siente mal, se siente triste, porque en los arrebatos de ira uno a veces también daña a los otros. Y no me refiero a dañar físicamente, sino también de dañar con las palabras, de decir cosas que no están bien, eh, o de incluso de generar un clima dentro de la familia que no es el mejor, que es un clima quizás tenso, un clima estresante para las que tenemos hijos, un clima agotador para el marido que también viene cansado, miles de cosas, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué hacemos cuando nos sentimos así? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos cansadas, cuando andamos con dolores premenstruales, cuando sentimos que en el fondo esos días nos tienen agotados, o a las chiquillas que están embarazadas, que también es complicado, o a las que están entrando en la etapa de la menopausia? ¿Qué hacemos? Vamos, dámosle otro PPT, por favor. Bueno, cuando hemos perdido el control, ¿qué nos queda por hacer? Confesar al Señor y tener la convicción, la esperanza, la fe de que la sangre limpiadora del Señor nos va a limpiar, nos va a perdonar. eh, y si hemos ofendido a otro, también Dios quiere que pidamos perdón. O sea, también quiere que tampoco la idea es como, oh, perdón Dios, y después lo vuelvo a hacer al otro mes, o lo sigo haciendo durante los 9 meses de embarazo. No, en el fondo es tratar de mejorar esa conducta, tratar de cambiarla, y la única forma es pedirle a Dios y ser más constante en la oración, en la lectura de la Biblia, eh, en pedir oración si es que yo me siento mal, pedirle oración a mis amigas, a mis hermanas,
a la iglesia. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Que en el fondo poder escuchar un poco más, pero ser más lento, así como el caracol, en responder, en decir, en hablar y para enojarse. Muchas veces lo primero que viene es el enojo. Vamos a la otra. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Sin embargo, ¿cierto? Es importante que cuando nosotros sentimos que el enojo nos gobierna, tenemos que pedirle ayuda a Dios y pedirle ayuda a los demás, ya a nuestros hermanos, a la iglesia, pedir oración por eso, no tener vergüenza, porque yo creo que es más común de lo que nosotros creemos. Yo por eso hoy día yo les digo, yo soy súper sincera, esta semana fue, y lo reconozco con, me da pena, y de verdad creo que uno tiene que reconocer y tratar de cambiarlo. Y yo creo que es mucho más común en las iglesias de lo que nosotros creemos, ¿ya? Y eso es súper importante, empezar a reconocerlo para uno inicialmente, reconocerlo con Dios primero, reconocerlo con uno y reconocerlo con otros para pedir ayuda. Vamos a la siguiente. Catita no me deja. No sé si hay siguientes, que como yo no lo manejo. No, Mirta, esta es la última. Ah, ya, ok. Entonces, espérame. Deja ver mis apuntes. Ya. Por ejemplo, quiero que ahora prendan sus micrófonos, por favor, chiquillas. Ahí, prendan sus micrófonos. Yo quiero que hagamos todo un ejercicio. Yo me enojo cuando me siento agotada, cansada. Entonces yo quiero que cada una diga, yo me enojo cuando algo. ¿Todos a la vez? No, yo les voy a ir diciendo. Yo me enojo cuando mis hijos no me quieren obedecer. Coli. Yo me enojo cuando no logro dormir 7 o 8 horas. Ya. Karen. Yo me enojo cuando mi hija o mi marido no encuentran las cosas, sabiendo que están ahí delante y no la encuentran. Ahí me enojo. Yo también. Catalina. Yo me enojo cuando mi hijo no alcanza a hacer la tarea. Entiendo. Soledad. Hola. Hola. Yo me enojo por todo, no mentira. Es que me enojo por varias cosas, entonces no sé. ¿Cuál sientes tú que es como la que te exaspera más, la que te descontrola en el fondo? No sé, como cuando no tengo todo bajo control, como que me enojo. Me gusta tener como todo, no sé, como todo controlado. Cuando se me descontrola un poco, me enojo. Claro, cuando se sale de tu estructura. Mari. Yo me enojo cuando por tantas cosas que hacer me siento superada, es como, no, me enojo. Sí. Mónica es donde está Daniel Rojas, ¿cierto? Sí, yo. Mónica. ¿Tienen tiempo, hermana?
No, soy polvorita, hermana, soy polvorita. Me Yo enojo me por enojo muchas cosas. entonces. ¿Cómo? Ya. Yo me No, enojo entonces. por muchas cosas. Si un día me dedican todo un tiempo para mí, les puedo contar. Isabel, Yo me enojo con las mentiras, cuando me mienten. Gisela. Uy, yo también me enojo. Yo me enojo cuando la gente se equivoca. En mi trabajo, en mi trabajo. Eso, eso es como una de las cosas que más me hacen enojar. Sí, pues, sí, en el fondo eso, que al final, Claudia. Bueno, yo también me enojo por muchas cosas. Pero últimamente me estoy enojando mucho por la limpieza, por el orden. Estoy como muy obsesionada con la limpieza y me enojo cuando encuentro todo desordenado, juguetes, ropa, zapatos, limpias, platos sucios, piso sucio, pelos. Me enojo mucho, mucho porque tengo que limpiarlo yo. Entonces me pongo de los pelos. Me calmo, respiro y trato de limpiar, pero me enojo primero. Sí, mucho. ¿Tú, Katy? Yo me enojo por varias cosas también, pero ahora lo he experimentado mucho más en las clases, por la desobediencia de mis hijos o porque no me gusta como lo que hizo algún niño en el curso. Entonces, o la profesora que no sé, se demora mucho en empezar, pero sobre todo con los niños en sus clases. Ahí ya como que mi dominio propio de verdad que se ve súper desafiado. Si se fijan, son enojos, yo creo, muy parecidos, especialmente las que tenemos hijos. Me siento muy reflejada con Claudia. Yo igual, como ahora estoy sin nadie que me ayude, yo veo algo tirado y es como, no, porque todos los días es levantarme y es, tengo que hacer aseo de nuevo y ayer lo hice completo, ¿cierto? Y es Entonces, eterno, porque no termina nunca. Nunca no termina. terminas nunca. Nunca. Es como, claro, es como algo sin fin. Pero, ¿cierto? Como yo les decía al principio, a veces este enojo se nos escapa de las manos. Y yo creo que ahí es cuando nosotros tenemos que parar, primero pedirle perdón a Dios y hablar con Él como en la intimidad. Yo ayer, yo les contaba que estos días han sido un poco agotadores. No sé si quieres terminar de grabar, Rose, para que después pasemos a las tareas. Ahí dejamos de grabar. Ya, súper. No, pero sigue apareciendo rec. Sí, a ver. Bueno, yo creo que es súper importante eso, pedirle a Dios